Bienvenidos al Instituto México Fiscal. En esta ocasión, el curso Reformas Fiscales 2020. Mi nombre es Gerardo García Campa y el día de hoy estaremos comentando las principales reformas que ocurrieron en este ejercicio, pues en relación con algunos cambios propuestos por el Ejecutivo Federal, pues prácticamente el año pasado. Se dan una serie de situaciones, de cambios, de ajustes que incluso tienen que ver con organismos internacionales como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en donde pues buena parte de sus acciones BEPS que está implementando, las que tienen que ver con la base, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, pues es básicamente una serie de acciones, 15 acciones. La reforma fiscal contiene prácticamente 8, entonces algunas de ellas las estaremos revisando como parte de todo este contexto que conlleva estos cambios, de los más importantes que contiene. Básicamente también pues estaremos revisando algunas cambios básicamente locales, pero que tienen relación con pues todo esto de las empresas fantasma y aquellas que se dedican a hacer operaciones inexistentes. Pues también estaremos revisando otra parte de la reforma en donde pues se da una connotación como delincuencia organizada a este tipo de organismos, ¿no? Entonces, en general vemos una serie de cambios bastante importantes que por un lado tienen que ver con estas acciones BEPS que comentábamos, impuestas por la OCDE y evidentemente tomadas por México en este ejercicio, y en otro sentido también pues algunas otras movimientos locales, básicamente por ejemplo como la subcontratación laboral, algún procedimiento en donde pues se prevé una mayor simplicidad del mecanismo para poder hacer deducibles este tipo de gastos, y en general algunos cambios ocurridos también en la parte de personas físicas, en donde se implementa un nuevo régimen fiscal para algunos de ellos que tienen operaciones básicamente por internet. El 24 de octubre, como comentábamos, de 2019, es cuando se aprueba el dictamen que hoy estamos revisando a partir de este ejercicio. Se da prácticamente su vigencia el 1 de enero y algunos cambios pues son bastante relevantes, sobre todo por la implicación no solo local sino internacional que tienen algunos de estos cambios. Entonces estaremos revisando uno a uno cada uno de ellos. Pues bueno, vamos a iniciar justamente con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2020. Esta ley se publicó el 25 de noviembre del año pasado y contiene, pues evidentemente, como bien sabemos, pues un catálogo de todas aquellas contribuciones con las cuales impuestos que que se esperan obtener en el ejercicio, partiendo de una serie de cambios en el caso de ICR, de IVA y de IEPS. Bueno, evidentemente los incrementos que vemos en la tabla implican, por ejemplo, pues algunos ajustes evidentemente que tienen relación con las reformas que estaremos comentando poco a poco durante este proceso, pero sobre todo en la parte conducente a IEPS, por ejemplo, pues bueno, hay algunos ajustes importantes en materia de gasolinas, en materia de bebidas energetizantes, que bueno, poco a poco van involucrando un incremento importante en lo que corresponde a los rubros que vemos, ¿no? Como combustibles automotrices y bebidas alcohólicas, y también en el rubro de bebidas energetizantes pues vemos un monto bastante importante de incremento derivado del cambio de la definición de este instrumento, ¿no? de bebidas energetizantes. También bueno, vemos dentro de este esquema, en el caso concreto, pues, contribuciones de mejoras o aportaciones de seguridad social. En este otro cuadro vemos cómo en general se va comportando pues hasta llegar al total de los ingresos que se esperan obtener para el ejercicio 2020, más de 6,000 millones de pesos. Entonces, al final del día se prevé, digamos, hasta cierto punto
un aumento no tan importante de recursos respecto del ejercicio anterior, por lo que más que nada los cambios que obedecen a esta reforma fiscal tienen más relación en función de ajustes que estrictamente hablando, pues evidentemente detonarán en su momento una mejor contribución, quizá recaudación por parte de algunos contribuyentes que al día de hoy no se han externado en pagar completamente sus impuestos, como lo es el caso de pues, algunas, por ejemplo, personas físicas que perciben ingresos por arrendamientos o por enajenación de bienes o por prestar sus servicios, pero a través de internet, a través de aplicaciones electrónicas, plataformas que prevén justamente que a partir de este esquema se permita una mejor recaudación, un mejor control a estos contribuyentes. Bajo ese contexto, pues, bueno, esta ley de ingresos también contiene una serie pues, de ajustes que tienen relación con, digamos, que lo que pasa cada ejercicio. Recordemos que la ley de ingresos pues solo está vigente durante el ejercicio que va corriendo. En el caso concreto de esta ley de ingresos 2020, pues bueno, hay ciertos artículos ya, digamos, clásicos en donde se prevé, por ejemplo, el porcentaje de la tasa de recargos que se va a impactar durante este ejercicio, el cual no ha cambiado prácticamente en los últimos 3 años. En el caso concreto, pues la tasa, digamos, base sobre saldos insolutos es del 0.98%, y si a esto le aplicamos lo que establece la propia ley para obtener la tasa derivada de recargos por pago a plazos, pues bueno, o recargos por mora, tenemos que se incrementan un 50%, y eso nos da como tal el 1.47%. Es importante aclarar que, bueno, estas tasas es cada vez, digamos, menos ocurrente verlas, porque ya están incorporadas en los aplicativos del SAT, por ejemplo. Si nosotros abrimos el servicio de declaraciones y pagos y presentamos una declaración complementaria, pues observamos que el propio aplicativo, a la hora de presentar esta declaración exclusivamente por pagar días posteriores a la fecha que va corriendo, se prevén en automático la tasa de recargos, pero ya nos dan los montos, digamos, finales de acuerdo a la base del impuesto. Entonces, estos porcentajes de alguna manera ya vienen incorporados en todos estos aplicativos. Ya es menos común verlos o capturarlos de manera manual como se hacía hace unos años, ¿no? Entonces, pero sin embargo, bueno, pues esta es la tasa y sigue sin ningún cambio. Entonces, bueno, esto está previsto en el artículo 8º de la Ley de Ingresos de la Federación. Así también otro asunto, digamos, clásico de esta ley está contenido en el artículo 15, en donde se prevén la condonación de multas. Básicamente aquí el planteamiento es que en este sentido los contribuyentes a los que se le impongan multas por infracciones que están relacionadas con el incumplimiento de ciertas obligaciones fiscales, distintas, es muy claro el precepto, distintas de las obligaciones de pago, como pueden ser las relacionadas con el RFC o con la presentación de declaraciones o la presentación de solicitudes o avisos, o bien la obligación de llevar contabilidad. Es decir, todo este tipo de infracciones en las que se podría caer, se pueden, evidentemente, en el ejercicio de las facultades de la autoridad, pues imponer sanciones por no haber efectuado, por ejemplo, los pagos provisionales de cierta contribución. En ese sentido, pues independientemente que dentro de ese periodo se pueda uno corregir, bajo ese contexto, pues la autoridad prevé o se puede solicitar un 50% de reducción de esta multa, en el caso concreto que el pago de las contribuciones se realice después de que las autoridades fiscales ya iniciaron el ejercicio de sus facultades, pero eso sí, hasta antes de del levantamiento del acta final. Se entiende que, bueno, ocurre una visita domiciliaria, o se notifique también en el oficio de observaciones, y bueno, evidentemente se paga ese crédito fiscal además de la propia multa. Es importante aclarar que en el caso de que
el pago se hiciera después de que se levantó el acta final de la visita, pues en este caso el porcentaje disminuye, en este caso va al 40%, entonces se pagarían prácticamente el 60% de la multa que en su momento la autoridad imponga. Bajo ese contexto, pues bueno, es importante conocer esta forma de poder solicitar una condonación de multas en derivado de alguna de estas implicaciones que tiene esta ley de ingresos. Entonces, de alguna manera se ha mantenido este beneficio prácticamente durante la última década, entonces es importante que lo tengamos en consideración. Así pues, también en el caso concreto, la ley de ingresos en su artículo 16 comúnmente establece los estímulos fiscales a los que se hace acreedor pues cierto tipo de sectores de contribuyentes. En algunos casos también se agregan exenciones de contribuciones que la propia ley establece. Entonces, es importante aclarar que en este caso, para el ejercicio 2019, bueno, hay alguna serie de estímulos que estuvieron incorporados en esa ley que para 2020 ya no lo estarán. Es decir, no desaparecieron de alguna forma, sino que se cambiaron de lugar, se movieron y se incorporaron a las distintas leyes, en el caso concreto a la ley del impuesto sobre la renta, o bien algunos asuntos se fueron directamente al Código Fiscal. Entonces, observamos una ley de ingresos de la Federación 2020 que prevén, digamos, un ajuste jurídico en el sentido de que algunos de los preceptos que en su momento se establecieron en la ley de ingresos 2019 ya no lo están, porque para el ejercicio 2020 se reubicaron a las distintas leyes. Ocurrió en el caso de algunos estímulos, pero bueno, algunos otros de alguna manera se han mantenido parcialmente en las mismas condiciones. Ese es el caso de algunos estímulos, como por ejemplo el de para el estímulo fiscal a las personas que realizan actividades empresariales y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel o el biodiesel y sus mezclas que importen o adquieran para su consumo final. También, en el caso concreto, este estímulo tuvo evidentemente algún ajuste en el sentido del monto de los ingresos para el cual se está previendo que la autoridad por el ejercicio 2020, digamos, si se llega a un cierto límite de ingresos, ya no es posible aplicar el estímulo. En el caso concreto, pues bueno, aquí hablábamos de una cantidad que es enfocada a este tipo de contribuyentes. Vale la pena apuntar también que en el caso concreto de esta cantidad, pues estamos hablando prácticamente de 60 millones de ingresos. Si se rebasan, pues bueno, evidentemente se tiene esa posibilidad de no poder aplicar el estímulo. En el caso concreto del estímulo relacionado con la adquisición de diésel o biodiesel y sus mezclas para el consumo final o el uso automotriz, en este caso el transporte público y privado de personas de carga y turístico, este estímulo literalmente quedó en sus mismos términos. Por esa razón, pues bueno, es importante saber que este sector de autotransporte continúa todavía con este tipo de beneficios a través de la ley de ingresos. Otro beneficio que es común para este tipo de sector de transporte es justamente porque pues, ocupan, digamos, de una manera reiterada pues toda la red nacional de autopistas de cuota. Entonces todas esas cuotas y peajes que se van pagando, pues bueno, evidentemente ellos mantienen un estímulo fiscal que ha estado ya durante varios años, en donde se prevén evidentemente este tipo de información que puede aplicarse contra pues el impuesto a la renta. En el caso concreto de este estímulo también hubo un pequeño ajuste en la parte de los ingresos y se pretende que pues no podrá ser aplicado por aquellas personas morales que rebasen prácticamente los 300 millones de pesos. Entonces aquí es importante saber que esta limitante no existía para 2019, sin embargo para 2020 sí lo está. Entonces bueno, independientemente de que recordemos, hay por ahí también una precisión en la parte del Código Fiscal en donde pues algunos aspectos, como por ejemplo de no encontrar como no localizada, por ejemplo, una empresa de este tipo, puede dar como supuesto que no sea sujeta a aplicar ninguno de estos estímulos fiscales. Entonces es importante
ese movimiento que se hace para efectos de esta aplicación de estímulos. Es decir, la autoridad está viendo que algunos de los contribuyentes que efectivamente cumplen con sus obligaciones fiscales pues sean acreedores de ciertos beneficios. Sin embargo, para los que no, y en alguna de las circunstancias que prevé la ley así lo establezca, evidentemente la autoridad también limita, en el caso concreto, la aplicación de este tipo de estímulos. También, bueno, el estímulo fiscal se ha mantenido en los mismos términos. Aquellos adquirientes de combustibles fósiles que se utilizan en procesos productivos y que evidentemente no se destinan a la combustión. Entonces, en este sentido, bueno, este estímulo también se ha mantenido prácticamente en sus mismos términos. Otro estímulo fiscal que de alguna manera se ha mantenido para este ejercicio es el relacionado con los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras. Hay uno, digamos, relativamente nuevo, en donde se establece prácticamente para todas aquellas personas físicas y morales que sean residentes en México y que enajenen libros, periódicos y revistas, bueno, pues se tienen la posibilidad de aplicar un estímulo en relación con un porcentaje del costo de esos mismos libros. Entonces, si, por ejemplo, no rebasan 6 millones de pesos de ingresos en el ejercicio y basar en ese supuesto, por más prácticamente el 90% de sus ingresos evidentemente deben corresponder a la enajenación de libros, periódicos y revistas. En ese momento se hacen acreedores a un estímulo que literalmente les permite una deducción de su costo de este tipo de mercancías, e incluso hasta por el 8%. Entonces es bastante importante para este sector que se acaba de implementar este estímulo. Y bueno, la exención, prácticamente las únicas que quedan, del pago de derechos del DTA, de derechos de trámite aduanero a la importación de gas natural, ¿no? Entonces esta exención se ha mantenido literalmente durante los últimos años. Entonces, como podemos observar, seguimos viendo un artículo 16 que contiene este tipo de estímulos, pero algunos, como los que mencionaremos más adelante, relacionados por ejemplo con la disminución de la PTU pagada en el ejercicio, o algunos casos en donde se podían evitar las constancias para efectos fiscales, considerando los CFDIs, o bien algunos como son el estímulo relacionado con algunos pagos que se realizan a personas con discapacidad y que por el monto de los ingresos pues, se aplica un estímulo. También esos estímulos se han mantenido, pero ya directamente en la ley. Entonces, más adelante estaremos revisando algunos de estos aspectos, pero ya no están directamente en la ley de ingresos, en el artículo 16. Entonces, como decíamos, hay una reestructura importante, pero con digamos, una mejor jurídica en relación con que ahora ya los tenemos en el lugar en donde deberían estar. Cabe apuntar también, pues bueno, estaremos platicando qué está ocurriendo con esta tasa que se prevé evidentemente en la ley de ingresos, en su artículo 21, para efectos de la retención del impuesto a la renta sobre intereses. Y bueno, pues esa tasa que comúnmente se utiliza las instituciones financieras, pues esto derivado de lo que establece la propia ley del impuesto a la renta en sus artículos 54 y 135, pues bueno, hoy ya llega prácticamente al 1.45%. Entonces, pues bueno, más adelante estaremos platicando cuál es el efecto de esta tasa, pero sigue manteniéndose en la ley de ingresos y sigue en el caso concreto, ya de 2018 para acá, pues prácticamente se ha triplicado. Entonces es de las pocas cosas que decíamos, lo que decía el gobierno actual, en donde se mencionaba que no iba a haber ningún aumento de impuestos. Bueno, en el caso concreto de la tasa sí, evidentemente sí aumentó, y ya para este ejercicio es prácticamente el triple respecto de 2018. Cabe apuntar que los estímulos, digamos, relacionados con el régimen de incorporación fiscal, que de unos años para acá ha venido utilizando la ley de ingresos para beneficiar a este sector de contribuyentes, contenidos en este artículo 23, literalmente se han mantenido en la misma tesitura, ¿no? Entonces, en las mismas características que veíamos para el año anterior, es decir, una serie de porcentajes, tanto de IVA como de ICR, para efectos de disminuir un poco la carga tributaria que tienen los contribuyentes y hacer un poquito más simplificada la forma en que pagan sus contribuciones de acuerdo al sector económico al que pertenece. Entonces, vemos en pantalla cómo se han mantenido literalmente este tipo de
digamos, el sector, el tipo de actividad, y en función de la actividad también, pues el porcentaje tanto del IVA como del impuesto especial sobre producción y servicios a pagar. En el caso concreto, pues bueno, hay ciertas reducciones. Recordemos que este es un régimen en donde se prevé que se tendrán 10 años literalmente para que se pueda contribuir al 100%. Entonces, literalmente el porcentaje de reducción pues se va incrementando en un 10% año con año, es decir, el primer año literalmente no se paga impuesto porque se tiene la reducción del 100% del resultado de ese impuesto. En el segundo año pues, se reduce el 90%, por lo cual se paga exclusivamente el 10%. Entonces, así sucesivamente hasta llegar al año 10, en donde se permite ya una deducción prácticamente solo del 10%, es decir, se paga el 90% del impuesto, y en consecuencia para el año 11 estos contribuyentes salen del régimen y tienen que migrar al régimen general del IGE. Entonces se tiene este beneficio. En el caso concreto, bueno, salen, evidentemente se rebasan los 2 millones. Si no se rebasan, pues a partir de ese momento, del año 11, digamos, ya pagarían al 100% sus contribuciones. Bajo ese contexto, bueno, pues, tenemos entonces una ley de ingresos que prevé este tipo de esquemas, y que son importantes de retomar por el hecho de que cada año tenemos este beneficio en concreto.